Bienvenidos a este video donde por supuesto vamos a analizar de una forma general ese tipo de tabletas electrónicas que comúnmente nos llegan al banco de servicio. Una de las características principales de lo que son esas tarjetas es porque son muy útiles, son muy compactas y se pueden conectar fácilmente a internet, ofreciéndonos por ejemplo servicios de pago, buscar páginas de internet como tal, audio, video, ver películas, etcétera. Es una de las cuestiones muy importantes donde ese tipo de tabletas al final pues son muy compradas, llamémoslo de esa forma, son muy vendidas. Al final parte de la electrónica llega a tener un punto muy crítico, que son la reparación. Una de las características, otra vez repito, es que este tipo de tarjetas son, vamos a llamarlo así, tarjetas digitales, tarjetas que ya pueden tener algún tipo de información importante para algún tipo de exposición, conectarse por supuesto a lo que es el internet, hacer videoconferencias, etcétera. Ese tipo de tarjetas, al final de cuentas, son muy fáciles de arreglar en términos o también se llega mucho en el banco de servicio. Aquí podemos observar una donde podemos señalar cómo se llega a ver por dentro lo que es una tarjeta electrónica. Aquí por ejemplo tengo lo que es una pila común y corriente, es de litio por supuesto, y nos dice que una de las características de estas pilas es que trabaja a 3000 mAh. Esto significa que no es la total de la energía, sino que es la capacidad que te puede dar tipo de tabletas, que son 3000 miliamperios por hora. ¿Qué significa? Que te puede durar con una operación seguida de 5 a 6 horas en este caso. Este tipo de tabletas que comúnmente se componen por una tableta electrónica, solamente una placa electrónica, no hay más. También por una batería de litio que acabo yo de señalar, y por supuesto consiste en lo que son una pantalla, que eso ya tengo la OLEDs también, o las nuevas plataformas con OLEDs que también llegan en el mercado. Ese tipo de características importantes es que tiene una mala falla en lo que es este tipo de cables planos, que como podemos observar son ricos, como vemos, somos que bueno, al final pueden tener de falla. Comprar tipos de baterías tienen útil, ya que repetir en esta ocasión son 3000 mAh y aquí tenemos un watts, podemos observar. Cuando llegan al banco de una característica de buen trabajo a nivel técnico, donde la reparación por supuesto es muy rescatable y por supuesto trabajar con una cierta cantidad de recursos que podemos nosotros adquirir fácilmente y tener un conocimiento mínimo de electrónica. Cuando no llega a encender, en este caso, es por dos cosas. La primera es por pila, prácticamente está descargada, está en cero, no te da el voltaje que te dice que es de 3.7. Ese voltaje se le considera que es un voltaje estacionario en el positivo y negativo. Tiene que dar ese voltaje, como lo estoy señalando aquí, o que es de 3.7 volts. Si no da, si está abajo de ese tipo de voltaje, en este momento se hace la forma de cargarlo de nuevo. Por supuesto, si nosotros lo conectamos a través del cable que estamos acostumbrados a utilizarlo en lo que son los celulares, de más posible por el hecho de que tiene una resistividad de conexión, es decir, tiene una alta resistividad que impide que se llegue a cargar
en este caso la pila. Este es un fenómeno químico donde tipo de falla. Lo que hay que hacer es cargarlo con volts, por supuesto en una fuente convencional, una fuente regulable que se utiliza mucho en los eléctricos para que se llegue a cargar y darle vida otra vez a lo que es este tipo de pilas. Punto importante, el siguiente o el segundo, como mencionaba, es que la tarjeta que va señalando que ya podemos observar son procesadores o microprocesadores de superficie y que desgraciadamente la técnica para quitarlos por supuesto requiere de mucha paciencia. Hay que decirlo que tarjetas ya pueden cambiarse por unas genéricas siempre y cuando buscar el proveedor o buscar las características y que por supuesto la conexión de los cables planos que estoy señalando sean igual. Aquí podemos observar este que estoy señalando, que es un microprocesador de audio y video que genera toda la gama de imágenes que podemos observar en nuestra pantalla. Este por lo regular es muy difícil que se llegue a descomponer. Se puede actualizar a nivel software lo que estamos nosotros hablando, y también se puede actualizar, vuelvo a repetir, con el sistema Android que puede soportar este tipo de placas. Desgraciadamente este tipo de placas ya son desechables, pero se puede trabajar con un sistema independiente, es decir, se puede trabajar con la actualización, siempre y cuando esta tableta, por supuesto, económica, o que de tabletas llegase a hacer, ¿no? En el mundo de la electrónica nos invade lo que es esta parte de las tabletas económicas que te valen 400, 500 pesos aquí en México, por supuesto, pero claro está, no se pueden ser tan recomendables. Se llega mucho a tener estas fallas porque son tarjetas chinas. Vuelvo a repetir, la pila, ¿no? Cuando llegan a tener este fallo, por lo regular llega a suceder de que se descarga totalmente la tableta o la llegan a golpear, es decir, la llegan a tirar, como se tira, bueno, no, sino que es por accidente, igual que un celular, ¿no? En este caso, provocar la pila química cuando llega a caerse es esta que como podemos observar, es una que ya está realmente inflada, y por supuesto hay que tener mucho cuidado. Si yo la llego a picar o a perforar, llamémoslo de esa forma, empieza a hacer una reacción, empieza a sacar por supuesto estos gases que están encapsulados en esta forma, en esta bolsa de lavación, provocar algún incendio o puede ser tóxicos. En este caso, recordemos que estas pilas al final del día son reacciones químicas que te dan diferente voltaje, que por lo regular es el voltaje de 5 volts. Actualmente se están trabajando voltajes de 3.3, que ya también son voltajes lógicos, y son voltajes que, bueno, al final de cuentas necesitan demasiada corriente. Aquí podemos observar la pila, donde por supuesto este característica es que no está la circuitería, perdón. Regresamos a este tipo de circuito. Como podemos observar de nuevo, vemos que este tipo de circuitos integrados son secuenciales porque tiene lo que es un reloj. Este reloj por lo regular se le llama de cuarzo y es donde mantiene el ritmo de lo que son toda la circuitería para trabajar con un proceso óptimo de procesamiento de datos, guardar imágenes, sacar imágenes, conectarse pero a un cierto ritmo, como aquí lo podemos observar. Esto es muy importante señalarlo porque podemos darnos cuenta que, claro está, ya no son circuitos combinacionales, sino son circuitos secuenciales que por dentro tienen una programación que en el término comercial de electrónica se le considera como un firmware. Otro dato importante de este tipo de tabletas es que podemos observar, vuelvo a repetir, la conexión de positivo y negativo, y en esta sección podemos nosotros
averiguar si cada uno de estos pequeños componentes de silicio son reguladores o transistores de regulación, donde por supuesto estabiliza el voltaje para supuestamente alimentar cada uno de los componentes que estamos señalando. Otro punto importante es que por ejemplo aquí vemos que está una sección pues más o menos especial, ¿no? En este caso podemos decir que es para la conexión de Bluetooth. Es un dato importante que nosotros por supuesto tenemos que analizar y revisar. Otro punto también, considerando la reparación de este tipo de componentes, es que por lo regular llegue a descomponer este tipo de componente de entrada de lo que es el voltaje, como podemos observar. Casi está hecho que se llega a descomponer por el movimiento de sacar y ponerlo, y por supuesto lo que es el switch, que en este caso puede ser de botón o puede ser de una forma vertical, es decir, de sube y baja, que por lo regular siempre es de botón normalmente abierto o normalmente cerrado según sea el caso. Aquí está el micrófono, que también puede ser sustituible por otro, y por supuesto en nuestro curso buscaremos la forma de repararlo a nivel componente, por el hecho de que ese tipo de tarjetas en el banco de electrónica o en el banco de trabajo se llega o llegan comúnmente. Aquí en esa tableta, como lo acabo de colocar, tenemos el sistema o fuente de poder, que es la batería. Esta batería, repito, tiene que ser cambiada, no hay que reemplazarla porque ya no se puede utilizar, ¿no? Es algo muy importante que decir, que ese tipo de baterías no se puede utilizar, este tipo de batería se tiene que cambiar. Aquí el positivo y negativo, recordemos que toda la tela trabaja con corriente directa, es decir, un voltaje positivo, un voltaje negativo, y tenemos todo lo que es la sección de regular lo que es la corriente y por supuesto el voltaje. Es difícil, por supuesto, quitar algún componente. Se puede sustituir, pero aquí, por supuesto, viene el precio de minuto hombre, minuto de trabajo, considerar, y también buscar la técnica de soldadura de este tipo de componentes, de quitarlos y, por supuesto, ponerlos o colocarlos. Como podemos observar de nuevo, aquí está el sistema de Bluetooth, las secciones de los procesadores. Aquí es algo que tenemos que señalar también, porque los procesadores es de nueva tecnología. Las generaciones de los procesadores o microprocesadores ya no son de superficie, sino es otro tipo de tecnología donde prácticamente ni una pistola de calor ni un cautín de economía elevada o un cautín de marca puede quitar ya estos componentes. Y otra forma, hay que señalarlo también, es que esos componentes pues, obviamente no son comerciales. ¿Qué significa? Buscar la tarjeta o reemplazarla por un genérico, que claro está también buscar diferentes proveedores. Aquí podemos checar que tenemos también lo que son los conectores físicos, es decir, el conector del voltaje o el famoso regulador, como podemos observar aquí en esta imagen. Y bueno, al final me han preguntado muchos, ¿puede un tipo de opción de ganar el dinero? En este caso, sí, por dos situaciones. Una, de veces no se pueden los componentes, puede encender, se puede también reparar, o prácticamente no hay conexión de Bluetooth, que bueno, es esta parte, ¿no? de la forma de cómo se puede ver la sección de Bluetooth. Sí se pueden reparar, por supuesto, en esta parte de técnico en electrónica se considera los tiempos, puesto el conocimiento que está interesada en reparar este tipo de componentes.
Esta es una pequeña parte de lo que nosotros más adelante podemos revisar y sobre todo medir. Una de las características muy obvias que nosotros podemos revisar, diagnosticar, por supuesto, usar el instrumento del multímetro para voltajes y caídas de los mismos. Claro está, después de dar un diagnóstico, por supuesto, empezar a repararlo. Pero vuelvo a repetir la pregunta que me hacen mis alumnos: si se puede cambiar o se puede tener un punto de trabajo sobre estas tabletas. Mi respuesta es un sí, siempre y cuando sea rápido la forma de componente o la forma de arreglar este tipo de aparatos. Aquí, por ejemplo, podemos ver una tableta quebrada totalmente. Mucha gente pues me dice que si se puede reparar. Por supuesto, se tendría que ver si la pantalla puede ser genérica. Y bueno, aquí como podemos ver, aquí está el famoso conexión a Bluetooth. Toda esta parte blindada por estática que puede provocar nuestros dedos o nuestro propio fricción del cuerpo, de las manos, podemos dañar los componentes que, bueno, que estoy señalando en esta parte, que son ya de superficie, de nueva tecnología. Pero aquí podemos ver que ese tipo de pila también trabaja a 3.7 volts. Y algo muy importante, que trabaja a 2800 mAh, prácticamente o parecido a esta tableta donde trabaja 3000 mAh. Se puede sustituir la cámara. Aquí podemos observar que se puede sustituir la cámara por otra, claro está. Vemos que ese tipo de tabletas, que ya estoy señalando tres, son de diferentes acomodos de circuitos integrados. Pero si somos un poquito observadores y vemos lo que prácticamente nos muestra la caja, o cada una de las pantallas, perdón, vemos que solamente es una tarjeta. Se puede sustituir vuelvo a repetir, por una genérica, pero tenemos el riesgo de que la pantalla no encienda, porque obviamente no son la colocación de los píxeles, o no es el término de la reproducción de la pantalla en imágenes, claro está. O podemos tener el problema de que no es compatible. Ese es una de las detalles finos que podemos nosotros analizar de una forma rápida. Este está blindado, como podemos observar. Por supuesto, protege toda la circuitería que acabo de señalar. El famoso Bluetooth, que puede ser un Bluetooth diferente a este, como podemos ver. Y si se dan cuenta, las cámaras son en diferente posición, pero vemos que son parecidas. ¿Qué significa? Que puede ser un sustituto, ¿no? En este caso, vemos que estas dos pilas están en buenas condiciones. Esta prácticamente hay que reemplazarla y ver si realmente funciona o no. También a nivel software se pueden reparar o se pueden actualizar, siempre y cuando el sistema sea escalable, como podemos nosotros observar. ¿O qué significa que sea escalable? Que sea el sistema Android, por supuesto, sea de otro, que vaya subiendo de nivel, es decir, versión 3.4 o versión 4 o versión 5 del Android, y que por supuesto pueda escalar. Obviamente ese tipo de tarjetas tiene un límite y hasta ahí en términos de software. Se puede utilizar los diferentes firmware, que también se le llaman así en forma técnica a los software, repito, pero revisar cada componente o cada sistema. Como podemos notar, prácticamente son circuitos de superficie que desgraciadamente ya no hay, o mejor dicho, en tiendas de electrónica no los hay. Esto prácticamente se vuelve imposible la reparación, pero se puede trabajar con el banco, algunos tips para dar un mantenimiento preventivo o dar un mantenimiento correctivo, que por lo regular siempre es eso.
Pero vuelvo a repetir, la cuestión aquí es que sí vale la pena reproducir, trabajarlos, sí vale la pena darles un servicio y sobre todo darles una pequeña reparación o una reparación con los diferentes tips que podemos ver en nuestros cursos o en el club que está por venir. En este caso, todo esto se medirá a nivel de multímetro, el instrumento clásico del técnico en electrónica, y claro está, en una revisión o en una reparación puede ser el 25 o puede ser el 40% del costo total de este tipo de aparatos. Espero que este video sencillo, este video general, le haya sido de su agrado. Los esperamos en nuestros siguientes cursos y nos vemos para la próxima. Gracias.